Hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola familia, hola amigos. ¿Cómo les va? Espero que estén bien en este día. ¿Quién puede guardar la noticia de que Dios todo lo puede cambiar? Nosotros no lo podemos guardar. Por eso vivimos cantando de su amor. Por eso vivimos cantando de su poder. Ese poder que hace que las cosas viejas cambien y pasen justamente al pasado y que se conviertan todas en cosas nuevas. Por ejemplo, la canción que cantamos ahora habla justamente de ese poder de Dios, de hacernos una nueva creación, una nueva criatura. ¿Por qué no declarás el poder de Dios por medio de esta canción? Si tenés ganas de aplaudir, lo podés hacer. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre para dar mi vida al que me salvó. Del pecado y la maldad soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre para dar mi vida al que me salvó. De nuevo, a ver. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre para dar mi vida al que me salvó. Libre, 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 del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Siempre me pregunté cómo hicieron aquellos héroes de la fe para no decaer, para no abandonar justamente en el tiempo de la prueba. Y uno se da cuenta por las Escrituras, página a página, cómo el relato cuenta que ellos se basaron en la relación con Dios. Ellos se sumaron justamente a la visión del Padre Celestial, porque el Padre Celestial, porque el Dios Todopoderoso lo ve todo de arriba. Y cuando uno justamente confía en eso y deposita la fe en esa mirada, a uno se le hace más fácil. Por eso la canción que vamos a estrenar, no porque sea nuestra, sino porque va a ser la primera vez que la vamos a cantar en el Centro Bíblico Crecer, habla de esto, de poder sumarnos a esa visión, a ese objetivo que tiene Dios para todos nosotros, de ver las cosas por encima del sol. Vamos a cantar. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver.
como es en verdad una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación, la más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo un destello de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol, por encima del sol. Hola, de nuevo vamos a tratar de conversar y estudiar un poquito las Sagradas Escrituras acerca de una perfección más en esta serie que hemos denominado El Dios que adoramos. Y hoy vamos a tratar de descubrir a este Dios invisible. El apóstol Pablo, en la primera carta a su discípulo Timoteo, en el capítulo 1 y el verso 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Honor y gloria, sí, así es. Adoramos a un Dios que es omnipotente, omnipresente, a un Dios soberano, a un Dios grandioso, a un Dios que no lo podemos entender, a un Dios invisible. Servimos a un Dios que no vemos. Vivimos en fe, caminamos en fe, o eso intentamos. La entrevista que vamos a ver ahora tiene que ver con eso. Una familia que se entregó a Dios, una familia que teniendo las posibilidades de vivir de lo que da la vida, de su profesión, de tener su posición, decidió abandonar todo eso y entregarse por completo, como viendo al invisible, sirviendo a aquel que no están viendo, pero saben qué destino tiene. Se trata de nuestro hermano Pablo Freire y en este momento vamos a disfrutar de su propio testimonio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estén viendo este videíto. Mi nombre es Pablo Freire, soy de Frías, Santiago del Estero, nací, me crié en Frías y a los 18 años me vine aquí a Córdoba a estudiar medicina. Por la gracia de Dios pude recibirme como médico. Mi esposa Salma ya era enfermera y en el año 2002 más o menos ya empezamos a trabajar para tener nuestra comodidad, pero algo latía en nuestros corazones y esto en el año 2003, con la gracia de Dios, pudimos ir a vivir en el Amazonas de Brasil, a trabajar en un barco hospital. Nosotros teníamos una iglesia aquí en Córdoba, nuestra iglesia, que iba a ayudarnos económicamente, pero con certeza no era el total de nuestro sustento. Y así nos fuimos, no sabíamos dónde íbamos a vivir, no sabíamos la cultura que se comía allá, pero miren, nunca nos hemos arrepentido de haber hecho lo que hicimos, vivir por fe. Hicimos un salto al vacío, ¿saben? Nunca nos arrepentimos de esto. Fueron tiempos lindos al principio, tuvimos tiempos muy difíciles también, y en un tiempo yo pensaba, nunca tuve tan poco, pero nunca tuve tanto. De mi familia, era una familia que tenía, entonces yo nunca había vivido necesidad en mi vida, pero de la misma forma Dios nos bendijo para poder vivir. Y saben, en ese último tiempo que nosotros estábamos viviendo allá, nosotros veíamos cómo Dios proveía para cada una de nuestras necesidades. Y con Salma muchas veces decíamos, sonriéndonos uno al otro, decíamos, queremos ver cómo Dios nos sorprende mañana, cómo va a proveernos. Y les somos sinceros, les soy sincero, extraño mucho ese tiempo de depender 100% de Dios. Ahora uno está un poquito más acomodado, si lo podemos decir así, pero realmente extrañaba mucho ese tiempo cuando veíamos la mano de Dios todo el tiempo. Y cómo es vivir para el reino de Dios. Vivir para el reino de Dios es fabuloso, es espectacular. Nos hace brotar de alegría todos los días el poder vivir no para lo que se ve, no para esto que nosotros vivimos todos los días. No trabajamos para alguien que te puede pagar o te puede dar una mejor estabilidad. Trabajamos para el Rey de Reyes, el Señor de Señores, para Jesucristo. ¿Y saben qué? Hemos vivido experiencias maravillosas. No sabíamos, pero sabemos que el patrón, Dios, sabía muy bien lo que íbamos a vivir. Ya hemos viajado muchísimo. Es una cosa que amo hacer, viajar. Y Dios sabía. Ya he tocado en bandas y era lo que soñaba tal vez de adolescente. Ya hemos hecho un montón de cosas sin tener nada en el bolsillo. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Si tendría que volver atrás y volver a tomar la decisión, volvería a escoger lo que escogimos años atrás y volveríamos a buscar la dependencia absoluta de Dios. Uno dice,
Bueno, puedo trabajar para tener una mejor casa, para tener un mejor auto, para tener una buena opción de vida. Pero déjenme decirle una cosa que he vivido. Siempre digo una frase que me encanta decirla, que hay cosas en la vida que solo puede disfrutarla dos tipos de personas, los millonarios y los misioneros, los que tienen las dos M's, porque cuando uno sirve a Dios, aunque no tenga nada, tenés todo. Nunca tuve tan poco y nunca tuve tanto, y volvería a entregar mi vida a Dios todos los días para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Tengo 3 hijos hermosos, son hijos que saben 3 idiomas, hablamos 3 idiomas, hemos viajado, ya hemos vivido en 3 países y esto es por la gracia de Dios. Nosotros no tenemos nada de mérito en esto. ¿Saben todo por qué? Por haber decidido vivir para el Dios invisible. Decir que Dios es invisible es casi obvio. ¿Y por qué decimos que Dios es invisible? Y porque no lo podemos ver. ¿Y por qué no lo podemos ver? No estoy jugando, no se preocupe. Y porque Dios es espíritu. La verdad que no me considero un erudito para poder estudiar a fondo sobre la invisibilidad de Dios. Pero leyendo el tema, descubro que hay una relación directa entre este Dios invisible y nosotros, entre este Dios que no lo podemos ver y nuestra vida cristiana. Así que si vos que me estás viendo allí sos un hijo de Dios, sos un miembro de la Iglesia Centro Bíblico Crecer, yo espero que te haga bien esta palabra. Que Dios se manifieste a través de estas palabras y que juntos podamos descubrir a este Dios maravilloso, a este Dios que quiere darnos mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Ruego al Señor que Él pueda manifestarse en tu vida. Voy a tener una pequeñita oración para que así sea. Querido Dios, manifiéstate en este momento en los hogares para que tu palabra no vuelva vacía. Nos haga bien conocerte un poquito más a vos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabe que en el libro de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 18, dice allí la palabra de Dios? Y atención con este texto porque es muy importante. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Pero también en Génesis, capítulo 32, versículo 30, dice la palabra de Dios. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. ¿Será que la Biblia se contradice? ¿Será que algunos solamente pueden ver a Dios o pudieron ver a Dios? ¿Será que para ver a Dios hace falta unos lentes invisibles? Nada de eso. Supongo que usted se da cuenta. Bueno, sobre esto quisiera decir 2 cositas. Simplemente lo primero que quiero decir es que Dios se manifestó muchas veces en la antigüedad, de muchas maneras, como dice Hebreos, a muchos hombres de distintas maneras. A esto le podemos llamar teofanías. Dios se manifestó a través de la bruma, a través de truenos, a través de unas lenguas de fuego, a través de terremotos, quizás en forma humana, hablando con las personas. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se encarga de sacar su pueblo de esclavitud de Egipto y llevarlos allí por el desierto, y Dios tiene que entregarles las tablas, ya vamos a ver un poquito de esto enseguida, Dios se manifiesta allí y la gente tiene temor porque Dios está presente en ese monte cuando estaba entregando las tablas. Pero en segundo lugar también los escritores de las Sagradas Escrituras, para graficar el obrar de Dios, señalan como si fuesen partes del cuerpo. A esto le llamamos antropomorfismo, es decir, figuras de la persona indicando cosas que hace Dios. Por ejemplo, en Job capítulo 40, el brazo de Dios,
la voz de Dios. Job capítulo 13, el rostro de Dios. Y así podríamos decir las manos de Dios, los ojos de Dios, sus pies. Bueno, cuando hablamos de la historia del pueblo judío y su salida de la esclavitud de manos de los egipcios, Éxodo relata que el pueblo estaba allí esperando. Moisés había subido para recibir de mano de Dios las tablas, esos mandamientos, los mandamientos que nos siguen hasta el día de hoy y nos seguirán. Y resulta que, estaba todo el monte tapado en esa nube. Usted lo puede buscar allí en la Biblia, en Éxodo capítulo 20 o en Deuteronomio, pero no me quiero detener en esto. Simplemente quiero llevarlos a ese momento. Y Moisés se demoraba en venir. Y entonces los que estaban abajo, ya impacientes, decidieron, bueno, pero Moisés se demora y nosotros como si necesitáramos adorar a algo. Entonces buscaron a toda la gente que tenía prendas de oro, las pusieron en el fuego, luego la labraron, hicieron un ternerito, una escultura en forma de ternero allí y a eso adoraban. Lo que se consideró como uno de los sacrilegios más grandes en ofensas a Dios. Necesitaban rendir culto a algo. La impaciencia, la desesperación por tener algo cerca, por ver algo. Ver para creer es la frase popular. Y Dios, que es invisible, nos quiere llevar por otro camino. Nos quiere mostrar que vos y yo tenemos una relación directa entre ese Dios invisible y nosotros. Las Escrituras nos hablan de esto. Podríamos mencionar, por ejemplo, que tranquilamente vos y yo podríamos tener características de este Dios invisible. No estoy diciendo que Dios nos hace a nosotros invisibles. Aunque algunas mamás podrían parecerse invisibles porque nadie les lleve el apunte a lo que ellas siempre nos aconsejan. ¿Verdad, muchachos? ¿Verdad, chicas? Pero no hablo de esto. Sí que podríamos ser imitadores de Dios. Por ejemplo, siendo silenciosos en orar. Dios nos dice, orá en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar el público. Quizás Dios nos invita a que desde el anonimato, sin que nadie nos vea, podamos ofrendar y ayudar a alguien. Podamos servirle a Dios sin ser visto, sin mostrarlo. Porque esto muestra también a este Dios invisible desde la discreción. Pero yo quisiera que pensemos en tres aspectos de esta relación que tiene la invisibilidad de Dios y nosotros. Y me estoy refiriendo en primer lugar a lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. Fíjese, la palabra de Dios dice, en el principio la palabra ya existía. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios, el verbo. Génesis 2 relata que Dios se movía en el huerto allí y conversaba con Adán y conversaba con Eva. Pero no se lo veía a Dios, pero sí se escuchaba su palabra. Cuando Dios graba en esas piedras los 10 mandamientos, graba palabra, graba texto, graba algo escrito allí. Mire, si Dios hubiese estado interesado en que nosotros lo veamos a Él, tranquilamente podría haber grabado una estatua, podría haber grabado una imagen, algo que tenga figura de algo, pero Dios no estuvo ni estará interesado justamente en la imagen. Dios sigue interesado en que nosotros llevemos el apunte a la palabra. Cuando Jesús, allí en el monte Tabor, se manifiesta en eso que le llamamos la transfiguración. Está ahí Pedro, Jacobo y Juan. Y se escucha la voz, este es mi Hijo amado, a Él oíd. No dice a Él mirad, porque la intención nunca estuvo en mirar. Cuando el profeta Isaías habla de que el Cordero no iba a tener apariencia física, no iba a tener ningún tipo de atractivo, porque nunca la idea estuvo en la imagen, pero sí en lo que vino a hacer. Por eso quisiera que pensemos un poquito. ¿Qué pensamos nosotros
de ese Dios invisible? ¿Cuál es nuestra imagen, si podemos llamarlo de alguna manera, de ese Dios? ¿Necesitamos ver para creer? El evangelista Juan, en el capítulo 14, tiene que darle una lección allí al discípulo Felipe, y seguramente nos viene bien a nosotros esta lección. Él dice allí, porque Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y Jesús responde, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Y yo me imagino a Jesús, Felipe, ¿en qué quedamos? O sea, acá estoy yo, Felipe, ¿no te das cuenta? Tanto tiempo estuve con ustedes y vos me pedís que te muestre al Padre. Sigue diciendo el Señor Jesús, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? El Señor Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ese Dios invisible se hace visible para que vos y yo tengamos esa referencia a seguir. Me hago estas preguntas y seguramente te vienen bien a vos también, mi hermano. ¿Tenemos conciencia de la presencia de Dios hoy? ¿Te das cuenta cuando la presencia de Dios es visible, si podemos decirlo de alguna manera? ¿Es allí palpable en tu vida, en mi vida? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para mí hoy? ¿Ese simplemente ese muchacho bonito de la novela que estamos viendo? ¿O Jesús es mucho, pero mucho más que un simple hombre? ¿Qué significancia le damos a la palabra de Dios, a este sagrado volumen que nos acompaña? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, leemos la voz de Dios, ese Dios invisible que se muestra a través de lo que Él quiere decirnos. La segunda relación tiene que ver un poquito con algo muy cotidiano, con algo que nos hace caminar todos los días. Es entre ese Dios invisible y nuestra actualidad. La actitud que tenemos ante Dios, que sabemos que es invisible, pero que en su bondad y conociendo nuestra bajeza, conociendo nuestras limitaciones, conociendo que somos muchas veces ansiosos o personas dubitativas, nos tiene que mostrar su amor incondicional. Y tiene que ver con otro de sus apóstoles o de sus discípulos en ese tiempo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 20, 26 al 29. 8 días después, pero 8 días después tiene que ver con lo que pasó una semana antes. Y usted conoce la historia. Los discípulos estaban reunidos allí en el aposento alto. Jesús se aparece en medio, pasa a ustedes y les muestra lo que había sucedido y todos se asombran de que Jesús había resucitado, menos Tomás que no estaba con ellos. De Jesús vuelve a desaparecer, los discípulos le cuentan a Tomás, no voy a creer, no puede ser. Yo he visto un semejante clavo que tenía y he visto el agujero en las manos y he visto el costado, he visto la lanza. ¿Cómo me dicen que ha resucitado? No lo creo, no lo voy a creer. Y esos 8 días después, Jesús se aparece. Y se aparece en medio. Y allí estaba Tomás. Y dice la palabra de Dios. Estaban juntos de nuevo. Y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas. Pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos. Y dijo, la paz sea con ustedes. Y va a seguir la escritura. ¿Se lo imagina Tomás? Quería esconderse detrás de algún jarrón, de atrás de algún almohadón, de algún lugar quería meterse porque no podía verlo, no podía imaginarse lo que iba a suceder. ¡Ay! Acá está Jesús. Y yo dije, ¿se habrá enterado? Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo a Tomás, ¡ay! ¡Ay, qué incomodidad! Se debe haber dirigido específicamente a Tomás y los otros que habían escuchado también no sabían dónde meterse y tiene que aprender una lección que seguramente debe haber sido bastante avergonzante. Y seguramente nos viene bien a nosotros aprenderla. Le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos,
Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Y Tomás responde, mi Señor y mi Dios, exclama Tomás. Mi Señor y mi Dios. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Y ahí está la enseñanza, y ahí está la relación. Benditos los que le creen a Dios sin verlo. Mi querido, hoy podemos ser bendecidos, benditos, felices, dichosos, bienaventurados. Personas positivas o desdichados, infelices. Y todo depende de nosotros, de tu fe y de mi fe. Ya no depende de Dios, ya no es culpa de Dios. Feliz el hombre que le cree a Dios. Mire, Dios va a hacer lo imposible para mostrarse. Dios nos va a mostrar cada día su misericordia. En el amanecer, en la sonrisa de un niño, en el nacimiento de un bebé, en una simple flor, en un texto bíblico se va a mostrar ese Dios invisible, ese Dios inmenso, ese Dios inmensurable, ese Dios tremendamente poderoso. Se hace palpable y se hace presente cada día para que vos y yo le conozcamos un poquito más. Pregunto, ¿cómo es tu vida en el día a día? ¿Sos un tipo feliz? ¿Sos un tipo positivo? Recordá, felices los que viven creyéndome. ¿O sos un tipo infeliz? ¿Sos un tipo criticón? ¿Sos una persona que todo lo ve con el vaso medio vacío? ¿Te dejas sorprender por las cosas que te da Dios todos los días? ¿Todavía tenés sensibilidad? ¿Le das lugar a la sorpresa? Si es una sorpresa, ¿lo tomás como que viene de parte de Dios o vivís en el pragmatismo o en el gnosticismo? ¿Sos incrédulo, parco, desconfiado como Tomás? La tercera y última relación que quisiera que vos y yo compartamos tiene que ver un poco con lo que venimos hablando de Tomás y la fe, pero con dos agregados. Mire, todo cristiano tiene su vida basada en yo le voy a llamar 3 patas. Esto está relatado en 1 Corintios capítulo 13 y en el versículo 13 dice, 3 cosas duran para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Bueno, hablemos de fe. Sabemos que fe, según lo que dice Hebreos, en el capítulo 11, versículos 1 al 3, dice en la versión Palabra de Dios para Todos, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Por la fe sabemos que Dios, con una orden, creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Fe es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Es creer que Dios hizo el universo. Es creer que Dios lo sostiene por la palabra de su poder. Es creer que Dios tiene en absoluto equilibrio. Es creer que nada se le escapa de las manos. Eso es fe. Ese soberano Dios, ese majestuoso Dios, se encarga de que yo esté en perfecto equilibrio. Mire, 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice en la versión Nueva Traducción Viviente algo muy bonito, y es, vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Y entonces en esta vida, en esta secularidad, en este mundo de lo visual, en este mundo de lo inmediato, en este mundo en el que vos y yo estamos metidos, caminar por fe es cosa seria. Y caminar no viendo es cosa seria. Por eso la esperanza de la que nos habla este 1 Corintios, la fe, la esperanza, el amor. Bueno, hablamos de esperanza.
Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25. Cuando fuimos salvos, recibimos esa esperanza. Pero no una esperanza que se ve, pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia. A diferencia de la fe, la esperanza es tener la expectativa de alcanzar aquello que creo. Lo que creo está allá y tengo la expectativa, tengo la esperanza, tengo ese impulso que me lleva hacia aquello que no estoy viendo. Eso es la esperanza. Y qué bueno saber que si vos un día fuiste rescatado por Dios, fuiste rescatado por Jesús, le pediste perdón por tus pecados, Dios hizo una nueva vida en la tuya y ahora sos una nueva persona en Cristo Jesús, has recibido eso. Recibimos esa esperanza de alcanzar las glorias eternas, el cielo mismo y abrazar allí a nuestro amado Salvador. Para terminar, fe, esperanza y amor. Primera Pedro capítulo 1, versículos 8 y 9. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Qué hermosa expresión del apóstol Pedro. Quedamos expuestos en esta vidriera de ser distintos a lo que nosotros vemos en el mundo actual. Recién lo dijimos, en esta cultura de la inmediatez, en esta cultura de lo visual, de lo aparente, de la figura, de la estética. Vivir pensando en lo que no tenemos, esperar aquello que alcanzamos y amar a Dios sin que lo podamos ver. Nos lleva a estar parados en otro lugar totalmente distinto. Ese Dios invisible, ese Dios respetuoso, ese Dios amoroso nos espera para que vos y yo tengamos una actitud distinta hacia Él. Quiero terminar haciendo preguntas que seguramente te llevan a pensar, como decíamos hace rato, ¿dónde estás parado? Y la pregunta es, ¿dónde está tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo está tu fe hoy? Pensar si en algún lugar te detuviste, se te fue la fe, ya la perdiste. Aunque sea, necesitas algo para ver, para poder seguir. Esto es una realidad en vos. La esperanza se esfumó. Si hay algo feo es vivir sin esperanza. Si hay algo feo es no tener un objetivo para vivir. Si hay algo que nos hace bajar los brazos es justamente perder la esperanza. ¿Tuviste alguna crisis o estás en una crisis? ¿Qué causó esa crisis? ¿Fue Dios quien te falló? ¿O era tu forma de buscarlo? ¿Lo buscaste en los lugares equivocados? ¿Se enfrió tu amor hacia Dios? Y la última pregunta, ¿en qué Dios estás creyendo? ¿Crees que Dios ya no te ama más? Y si nos sinceramos un ratito, y si hacemos un minutito de silencio quizás, o de mirar para adentro, sin que te moleste, quizás escucharás alguna música suave para que te haga reflexionar y esas preguntas quedarán allí en la pantalla para que pensemos. El Dios invisible no lo vemos y nosotros parados aquí, sabiendo que nos vamos a tener que encontrar con ese Dios y sabiendo que Dios en el día a día nos va o nos viene acompañando. Mirá, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman.
Miren, la canción que aprendimos hoy nos invita a renovar nuestra mirada, no esta mirada de nuestros ojos que se van apagando cada vez que pasan los años, sino una mirada que apunta por encima del sol, como dice la canción. Yo te invito a que ahora pienses un poquito, renueves tu mirada hacia Dios y sepas que Dios tiene preparadas cosas increíblemente distintas a lo que tus ojos están viendo, para que lo disfrutes en el hoy, pero también en el mañana. Que el Señor te bendiga. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá
Muy buenas tardes, querida familia y amigos del Centro Bíblico Crecer. La estamos pasando muy bien, hemos cantado hermosas canciones, hemos escuchado un testimonio que realmente llega al corazón y hemos escuchado la palabra de Dios que nos ha hecho pensar en que para confiar en Dios no necesitamos verlo, sino creerlo con el corazón. Déjenme, por favor, compartirle un salmo, una canción que está en la Biblia, en el libro de los Salmos, en el capítulo 126. Y dice así el versículo 1. Cuando el Señor haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Uno de los valores que realmente las sociedades buscan tener y no perder a través del tiempo, por lo cual se han desatado guerras, por lo cual se han desatado conflictos, ha sido el tema de la libertad. Y el texto comienza diciendo que cuando el Señor nos haga salir de nuestro cautiverio, hablando del pueblo de Israel en este contexto histórico, hace 70 años que ellos están cautivos de un pueblo enemigo, dice el texto allí que la consecuencia directa de la libertad al menos son 3 cosas. Fíjese, en primer lugar dice: nuestra boca se llenará de risa. ¿Qué provoca la libertad? En primer lugar, la libertad alegra el corazón de aquel que ha confiado en Jesucristo. Alegra el corazón, nuestra boca se llena de risa. Recién escuchábamos en el mensaje de Juan Alberto si nuestra vida refleja la felicidad que decimos tener cuando confiamos en Cristo. El Señor Jesucristo ha sido una persona gozosa. Lo han invitado a fiestas, los niños se le acercaban porque Él era una persona alegre. Esa misma alegría nos la otorga a nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y que hemos logrado la libertad que Él ha prometido, porque éramos pecadores y todo aquel que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Pero cuando obtenemos libertad, en primer lugar, alegra nuestro corazón. Número 2, fíjese lo que dice el texto. Estoy en el versículo 2 también. Dice: no solo que nuestra boca se llena de risa, sino nuestra lengua de alabanza. ¿Sabe qué provoca la libertad? La libertad alegra el corazón del justo, pero en segundo lugar, la libertad adora la persona de Dios. Nuestro corazón y nuestra lengua se llena de alabanza. Claro, ¿cómo no reconocer el poder, el sacrificio, el amor que Dios ha tenido por nosotros a través de símbolos tan preciosos como son el pan y el vino? Sí, comunes. Podemos conseguirlo en cualquier sitio, pero que tienen un significado poderoso para nosotros hoy. Y esto nos hace reflexionar, pero también nos hace pensar en que Jesucristo merece toda alabanza y toda adoración. Número 3, déjeme terminar mi reflexión diciendo que la libertad no solo alegra el corazón del justo, no solo adora a la persona de Dios, sino en tercer lugar, fíjese lo que dice el texto, versículo 2 al final: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. ¿Quiénes dicen esto? Lo dicen las naciones. Y el verso 3 concluye diciendo: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Por lo tanto, no solo que la libertad alegra el corazón del justo, adora a la persona de Dios, sino también atestigua del poder de Dios. La gente a nuestro alrededor debe saber que nuestra vida ha cambiado. Nuestra vida tiene que ser un testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Antes éramos pecadores practicantes. Hoy seguimos siendo pecadores, pero redimidos, rescatados por el poder de Dios en nuestra vida. Yo le invito a que ahora, allí con los que está en casa, pueda tomar un pedazo de pan, pueda beber un poco de vino y pueda hacer memoria de Jesucristo. Pueda anunciar los 4 vientos de que Cristo ha venido a esta tierra para darnos vida y vida en abundancia, y que le ha dado y me ha dado libertad, porque la libertad alegra nuestro corazón.
La libertad adora la persona de Dios. La libertad atestigua de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si todavía no ha preparado estos elementos, por favor, tómese el trabajo de pausar el video, busque los elementos y disfrute junto con todo el Centro Bíblico Crecer y todo creyente que está viendo esta transmisión de este precioso momento de comunión con Dios y con su familia. Oramos al Señor. Dios del cielo, gracias por la libertad que nos has dado. Y gracias porque nuestra fe está puesta en alguien que, aunque no lo vemos, sabemos que existe y que ha cambiado nuestra vida y nos ha otorgado libertad y sentido. Señor, gracias por haber alegrado nuestro corazón y hoy nos gozamos en los triunfos de la cruz y de la tumba. Señor, gracias porque también por medio de la libertad podemos adorar tu persona. Y gracias también porque podemos dar testimonio, atestiguar de tu obra en nuestra vida y en este mundo. Señor, bendecí a las familias reunidas ahora en casa y que todos juntos podamos honrar tu nombre haciendo memoria de nuestro Salvador Jesús. En su nombre oramos. Amén y amén. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestra transmisión, de este programa que cada semana preparamos para que juntos podamos disfrutar de la presencia de Dios y también de la comunión, el compañerismo el uno con el otro. Nos encantaría que pronto podamos reunirnos en el edificio, en el Centro Bíblico Crecer, pero valoramos y le agradecemos a Dios la oportunidad de poder hacer contacto con vos de esta manera. Gracias, de verdad, gracias por elegir este espacio para contactarte con Dios a través de esta transmisión. Quiero contarte que el fin de semana que viene vamos a estar cerrando la serie que hemos llamado El Dios que adoramos. Hemos hablado de el Dios soberano, hemos hablado del Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, el Dios infinito, el Dios independiente, el Dios invisible, el Dios inmutable. Y el domingo que viene, si Dios así lo permite, vamos a hablar del Dios inmortal. Te invitamos entonces a que te conectes el próximo domingo a partir de las
19 horas. Este video, como tantos, quedan grabados en nuestro canal de YouTube. Te pedimos que si te ha servido, te ha sido de bendición, puedas volver a verlo y puedas compartirlo a tanta gente que lo pueda estar necesitando y le haga bien. Por otro lado, te pedimos que te suscribas al canal, que te sumes a nuestras redes sociales, allí en Facebook también estamos, y que si tuvieses alguna duda, nos escribas. Queremos hacer contacto con vos y queremos ser de bendición a tu vida. Para terminar, quiero contarte una sorpresa, una hermosa sorpresa. Y no tiene que ver con la vacuna del coronavirus, tiene que ver con que esta reunión sigue. ¿Cómo? Mira, ahora mismo va a aparecer en nuestro chat, aquí en YouTube, el link de ingreso a una reunión por Zoom para que todos juntos podamos vernos y poder charlar en este tiempo. Así que miren el chat, va a aparecer un link en azul, vas a cliquear allí y a partir de las 20:30 nos juntamos para que quizás, si tenés alguna duda, puedas contactarte con nosotros y poder darte una mano. Y si sos parte de la familia del Centro Bíblico Crecer, estás convocado, estás invitado, queremos tener un tiempo juntos ahora mismo también. Que Dios te bendiga, nos vemos en un ratito más.